Un multimillonario juró que la niña no era suya, hasta el día que vio su propia imagen reflejada en los brazos de ella. No había esperado volver a verla, no después de cómo sus vidas se habían resquebrajado y sellado en direcciones opuestas. Sin embargo, en el momento en que Ethan Hale entró en el restaurante tenuemente iluminado que albergaba la gala benéfica, algo dentro de él se tensó como si fuera arrastrado por un hilo invisible. Él había acudido solo porque la junta insistió en que su presencia era importante, porque se esperaba que un multimillonario filántropo, con una imagen pública perfectamente controlada, estrechara manos, posara para fotos y fingiera que no cargaba con recuerdos lo suficientemente afilados como para herirlo incluso ahora. Él estaba saludando a los donantes con un encanto ensayado cuando una ondulación recorrió la multitud. Solo un cambio sutil. Y luego la vio cerca del extremo opuesto de la sala. Lily. La reconoció al instante a pesar de que 3 años habían esculpido delicados cambios en su rostro. Su cabello rubio caía suelto sobre sus hombros. Su postura era tentativa pero fuerte, y en sus brazos sostenía a una niña pequeña de cabello oscuro, tan familiar que hizo que la respiración de Ethan se detuviera a mitad de camino. Por un momento pensó que la luz tenue le jugaba una mala pasada, pero cuando la niña giró su rostro hacia las luces del escenario, él vio unos ojos del tono exacto de azul gélido que lo miraban fijamente en cada espejo. La sala se desvaneció, reemplazada por el eco de su propia voz de aquella noche lejana, cruda de miedo y sospecha, mientras la acusaba de mentir, negando la vida que ella afirmaba pertenecerle. El shock de ver a su hija ahora, viva, cálida y real, lo golpeó con una fuerza que se sintió como castigo y bendición a la vez. Lily lo miró al mismo momento, y la expresión que cruzó su rostro no fue ira ni triunfo, sino algo mucho más doloroso, esperanza contenida mezclada con un viejo dolor que nunca había sanado de verdad. Ethan intentó moverse, pero se sintió enraizado al suelo, abrumado por la comprensión de que el mundo acababa de cambiar irrevocablemente. Cada pulcra mentira en la que se había envuelto, cada justificación a la que se había aferrado, se derrumbó mientras veía a Lily balancearse suavemente con la niña en su cadera. Vio la forma en que la pequeña mano de la niña se rizaba en el vestido de su madre, la forma en que Lily le susurraba algo reconfortante al oído de su hija, y se dio cuenta con una claridad devastadora de que había perdido años que nunca podría recuperar. Su pulso martilleó mientras se obligaba a avanzar a través de la multitud, sin importarle ya las apariencias, las fotografías o los ojos que lo seguían. Todo lo que podía ver era a la niña que había negado y a la mujer a la que había ahuyentado, unidas en una vida que él debió haber protegido. El agarre de Lily sobre la niña se tensó a medida que él se acercaba, sus ojos azules llenándose de una tormenta de emociones, y Ethan finalmente comprendió el peso del momento que él había creado 3 años atrás. El pasado se interponía entre ellos como un muro, pero la mirada brillante y curiosa de la niña lo traspasó, dejándolo despojado de todo, excepto de la necesidad de conocer por fin la verdad que una vez se había negado a escuchar. Ethan pasó la mañana siguiente fingiendo trabajar, mientras su mente reproducía la visión imposible de la noche anterior. La gala había tenido la intención de celebrar el éxito de una de las iniciativas benéficas de su compañía, y él había entrado preparado para sonreír para las fotografías, estrechar manos con los donantes y soportar conversaciones que se sentían más como transacciones
que como conexión humana. En su lugar, se encontró mirando fijamente a una niña que parecía que alguien había tomado sus propios rasgos y los había colocado suavemente en un rostro más pequeño y dulce. Los mismos ojos azules brillantes que veía en el espejo cada mañana. El mismo cabello oscuro que se negaba a permanecer pulcramente peinado. Se había dicho a sí mismo que era una coincidencia, un truco de la luz, una ilusión momentánea, encendida por una culpa que había enterrado demasiado profundo. Pero cuanto más intentaba negarlo, más fuerte golpeaba su corazón contra sus costillas, insistiendo en que a la verdad no le importaba su comodidad. No había esperado volver a ver a Olivia, especialmente no después de la noche en que le había lanzado acusaciones como armas, de las que se arrepintió en el momento en que salieron de su boca. Recordó su rostro, pálido de incredulidad, su voz quebrándose cuando le dijo que estaba equivocado, pero él se había negado a escuchar, porque el miedo había sido más fuerte que la razón. En aquel entonces, había estado acorralado por la presión de todos lados, desde las expectativas familiares hasta una junta directiva despiadada que escudriñaba cada decisión personal que tomaba. Había sido más fácil huir de la incertidumbre que enfrentar la posibilidad de que un error pudiera destrozar la imagen que se había visto obligado a mantener. Y ahora, 3 años después, el eco de su propia crueldad regresaba en la forma de una niña pequeña que nunca había conocido. Una niña que se aferraba al hombro de Olivia y acurrucaba su cabeza contra su cuello exactamente como Ethan solía quedarse dormido sobre su madre antes de que la vida exigiera que creciera demasiado rápido. Pasó horas debatiendo consigo mismo, paseándose por su oficina, incapaz de concentrarse en otra cosa que no fuera el peso de lo que pudo haber hecho. Cada vez que pensaba en volver a marcharse, se imaginaba a la niña buscando el cabello de Olivia, riendo suavemente cuando le hacía cosquillas en los dedos. Ese sonido había retorcido algo dentro de él, algo que pensó que ya no tenía la capacidad de sentir. La comprensión de que posiblemente se había perdido sus primeros pasos, sus primeras palabras, su primer todo, lo presionó como un muro asfixiante. Y sin embargo, debajo de todo, había un atisbo de esperanza que le aterrorizaba reconocer. Cuando el anochecer se posó sobre la ciudad, ya no pudo quedarse quieto. Necesitaba respuestas, incluso si lo destrozaban. Olivia, mientras tanto, pasó todo el día fingiendo que no había sentido que todo su mundo se inclinara cuando Ethan se paralizó al ver a Harper. Intentó actuar con normalidad en su estudio de fotografía, organizando copias, hablando con clientes y editando imágenes con una precisión que solía ser natural, pero hoy requería un esfuerzo que no tenía. Sus manos temblaban cada vez que recordaba su expresión, la conmoción que se suavizó en algo indescifrable, algo que no se atrevía a interpretar. Durante 3 años, ella había criado a Harper sola, trabajando en 2 empleos hasta que su negocio finalmente se afianzó, sobreviviendo noches sin dormir y momentos de miedo de no ser suficiente. Había esperado que Ethan regresara, incluso cuando se decía a sí misma que no estaba esperando. Pero después de meses de silencio, comprendió que él había optado por borrarlas en lugar de enfrentar lo que le asustaba. Cuando levantó a Harper de su cuna para una siesta vespertina que duró demasiado poco, la niña la abrazó por el cuello y la miró con esos ojos azules que hacían que todo se sintiera a la vez más pesado y más milagroso. Olivia susurró una promesa que había hecho miles de veces antes, que la protegería, que la amaría con más fiereza que la vida misma, que estarían bien,
sin importar nada. Pero en lo profundo, una tormenta se gestaba, porque volver a ver a Ethan había traído de vuelta preguntas que nunca pensó que tendría que hacer. ¿Intentaría llevarse a Harper? ¿La negaría de nuevo? ¿Las lastimaría por segunda vez? ¿O los años lo habían cambiado lo suficiente como para dejar espacio a la verdad? Mientras la noche se cernía sobre la ciudad, Olivia salió a su pequeño balcón y observó el resplandor de Manhattan iluminar la oscuridad como un latido inquieto. No escuchó el ascensor por el pasillo, ni los pasos que se acercaban, hasta que un golpe silencioso interrumpió sus pensamientos. Su respiración se aceleró. Su pulso tropezó mientras caminaba hacia la puerta, los suaves murmullos llenos de sueño de Harper flotando desde el dormitorio detrás de ella. Cuando abrió la puerta y vio a Ethan parado allí, con la corbata aflojada, sus ojos atormentados y crudos de una manera que nunca había visto, comprendió que todo lo que había evitado pensar estaba a punto de encenderse. Ninguno habló al principio. El pasillo zumbaba débilmente con el murmullo de las luces. La brisa de la ciudad se colaba por la ventana ligeramente abierta detrás de ella, pero el mundo pareció encogerse a un espacio tenso y frágil donde la verdad esperaba, temblorosa e impaciente. Ethan miró más allá de ella por un momento, como si esperara que la niña reapareciera, y Olivia instintivamente dio un paso adelante, bloqueando su vista, protegiendo a Harper incluso de alguien que podría no merecer protección. Ethan tragó con dificultad, su voz baja y tensa cuando finalmente rompió el silencio. No acusó, no se defendió, no pretendió tener derecho a exigir nada. En cambio, hizo la única pregunta que lo había mantenido despierto toda la noche, la que hizo que las rodillas de Olivia se debilitaran porque no estaba segura de estar lista para lo que vendría después. ¿Es ella mía? Y por primera vez en 3 años, Olivia se dio cuenta de que la verdad que había cargado sola finalmente podría ser compartida, aunque si los sanaría o los destruiría, ninguno de ellos lo sabía todavía. Cuando Ethan entró al restaurante la semana siguiente con el pretexto de discutir una posible asociación benéfica, se dijo a sí mismo que fue una coincidencia que el organizador del evento hubiera sugerido ese mismo lugar, la misma sala elegante con luces ámbar derramándose sobre el suelo de mármol donde había visto por primera vez a Lauren y a la niña. Insistió en que era un asunto de negocios, nada más. Sin embargo, su pulso lo traicionó mientras cruzaba la sala y fingía estudiar la decoración, mientras escudriñaba cada rostro con una desesperación silenciosa que se negaba a reconocer. Cuando finalmente localizó a Lauren en el lado opuesto del comedor, hablando con una mujer de la fundación, algo dentro de él se tensó dolorosamente, como si alguna emoción latente estuviera forzando su regreso a la existencia. Intentó acercarse con calma, pero en el momento en que vio a la niña pequeña a su lado, tirando juguetonamente de la manga de su madre, el mundo a su alrededor se volvió a difuminar en un túnel donde solo los ojos azules de la niña permanecieron enfocados. Esos ojos eran inconfundibles en su claridad y forma, familiares de una manera que raspaba cada capa de su negación. Eran suyos. Los hombros de Lauren se tensaron en el segundo en que sintió su presencia cerca, y cuando se giró hacia él, la mezcla de miedo, resentimiento y aplomo acerado en su rostro lo golpeó más fuerte de lo que cualquier acusación podría. Ella lo saludó cortésmente, incluso profesionalmente, pero había una frialdad en su tono que le dijo que había construido muros para su propia protección, el tipo de muros que la gente construye
solo después de haber sido dejada sola para cargar con una carga demasiado pesada. Intentó decir algo neutral, algo seguro. Sin embargo, su mirada seguía desviándose hacia la niña que ahora se escondía ligeramente detrás de la pierna de su madre mientras lo miraba con curiosidad. El reconocimiento aplastante forzó un temblor en su voz, y Lauren lo notó al instante. Su mandíbula se tensó como si se preparara para la batalla. Ella presentó a su hija, pero con una distancia que le advirtió que no sacara conclusiones, que no reclamara nada, que no reabriera heridas que ella había pasado años forzando a cerrar. Ethan luchó por parecer sereno. Sin embargo, cada palabra de Lauren llevaba un trasfondo que lo destripaba. Ella habló de los últimos 3 años con una calma que se sentía ensayada, describiendo largas noches trabajando en 2 empleos, haciendo malabarismos con el cuidado de niños, dependiendo de la caridad para la que ahora era voluntaria, y construyendo una vida a partir de los pedazos rotos que él le había dejado cuando se negó a creerle. El peso de ello presionó directamente contra su pecho mientras ella relataba la incredulidad, la humillación, la soledad, el momento en que se dio cuenta de que tendría que criar a una hija sola, porque el hombre en el que una vez confió más que en nadie había elegido el orgullo por encima de la verdad. Ella nunca dijo las palabras directamente, pero la implicación lo envolvió con fuerza. Ella había sobrevivido sin él, porque no le habían dejado otra opción. Emma finalmente salió de detrás de su madre y dio un paso tentativo hacia él, agarrando un pequeño oso de peluche con un ojo faltante. Ella lo estudió con una seriedad reflexiva mucho más allá de sus años, y algo en su expresión suavizó por completo a Ethan. Él se arrodilló lentamente, con cuidado de no asustarla, y cuando ella extendió la mano para tocar un mechón de su cabello como si confirmara alguna teoría privada propia, Lauren inhaló bruscamente, y él sintió que el aire cambiaba entre los 3. Fue el primer momento frágil en el que ninguno de ellos fingió más. Ni Lauren, ni Ethan, ni la niña que parecía sentirse instintivamente atraída por él. Pero el hechizo se rompió tan rápido como se formó cuando Lauren retiró suavemente a Emma, su voz firme pero temblorosa bajo su fuerza. Ella le recordó a Ethan que él había tomado su decisión hacía años, que un momento de conmoción y negación había reescrito el curso de todas sus vidas, y que lo que fuera que él pensara que quería ahora, no borraba el abandono que ella había soportado mientras cargaba con una niña que él se había negado a reclamar. El dolor en su voz se sintió más agudo que una acusación. Era la verdad hablada por alguien que ya no le debía nada. Ethan intentó disculparse, explicar lo que él apenas podía entender de sí mismo, pero Lauren lo detuvo con una firmeza tranquila que cortó más profundamente que cualquier grito. Ella le dijo que las disculpas no reconstruirían la confianza, que el interés repentino no reescribiría la infancia de Emma, y que ella no permitiría que el caos regresara simplemente porque la culpa finalmente lo había alcanzado. Aún así, Ethan podía ver el agotamiento en sus ojos, el agotamiento de alguien que había luchado sola durante demasiado tiempo, y sintió que bajo su ira vivía un miedo igual al suyo, un miedo a dejarlo lo suficientemente cerca como para que la hiriera de nuevo. Cuando él prometió suavemente que no quería interrumpir su vida, sino que esperaba tener la oportunidad de entender, de conocer a su hija, de reparar incluso una fracción de lo que había roto. Ella lo miró con una expresión conflictiva que reveló cuán profundamente se seguía guardando.
Ella se marchó antes de darle una respuesta, pero la forma en que llevaba a Emma en sus brazos, cerca y protectora, le dijo que la decisión no sería fácil. Mientras desaparecían entre la multitud de invitados, Ethan permaneció congelado en su lugar, sintiendo como si alguna fuerza invisible hubiera abierto una parte de su vida que había tenido demasiado miedo de examinar. Por primera vez en años, sintió algo desconocido y terriblemente crudo. Esperanza luchando con el arrepentimiento, miedo mezclándose con anhelo, y una dándose cuenta de que ya había cruzado el punto de no retorno. Sabía que no podría marcharse de nuevo, ni de Lauren, ni de Emma, ni de la verdad escrita en los ojos de la niña. Y mientras la sala se desdibujaba lentamente y volvía a moverse a su alrededor, comprendió completamente que nada en sus vidas permanecería igual después de ese día. Se despertó a la mañana siguiente con la incómoda sensación de que la noche anterior no había sido más que un sueño vívido. Sin embargo, el recuerdo de la voz temblorosa de Lily y los grandes ojos azules de Emma no lo abandonarían. Nathan se movió por su ático como un hombre desplazado, notando por primera vez cuán frías e impersonales parecían todas las cosas. El silencio en las vastas habitaciones lo presionaba, y se dio cuenta de que durante 3 años había construido muros lo suficientemente altos como para mantener fuera a cualquiera que pudiera recordarle lo que había perdido. En la oficina intentó sumergirse en reuniones, fingiendo que cada decisión requería toda su atención, pero la imagen de Lily aferrándose a Emma seguía apareciendo en su mente, poniéndolo inquieto. Sus asistentes notaron que estaba distraído, pero ninguno se atrevió a preguntar por qué. Se sintió dividido entre la vida que había construido y la verdad que se había negado a enfrentar, y por primera vez, la verdad se sintió más fuerte. Al final de la tarde, ya no pudo quedarse quieto. Llamó a la fundación benéfica y preguntó si Lily todavía trabajaba con ellos, escuchando los latidos de su propio corazón golpear ante la pausa en la línea. Cuando le confirmaron que ella era voluntaria la mayoría de los fines de semana, una oleada de alivio lo inundó. Les dio las gracias y colgó rápidamente, avergonzado de la desesperación en su voz. Sabía que le debía más que preguntas susurradas a través de intermediarios, así que salió de su edificio y condujo hasta que las luces de la ciudad se mezclaron. Terminó afuera del pequeño centro comunitario, donde ella a menudo ayudaba. Se sentó en su coche durante varios minutos, agarrando el volante, preguntándose cuándo se había convertido en el tipo de hombre que le tenía miedo a una conversación. Adentro, la encontró ordenando cajas de donaciones mientras Emma jugaba cerca con crayones. Lily se puso rígida cuando lo vio, pero permaneció en silencio, esperando. Él se acercó lentamente, sintiendo el peso de cada error que había cometido. Intentó comenzar con una disculpa, pero las palabras se le enredaron en la garganta y salieron desiguales, haciéndolo sonar incierto y más joven de lo que era. Lily no lo interrumpió. Escuchó de una manera tranquila y cautelosa que le hizo darse cuenta de que ella se había visto obligada a construir fuerza sin él. Cuando finalmente habló, su voz era firme pero cansada mientras le decía que nunca había querido nada de él, excepto honestidad, y que había pasado años tratando de sanar una herida que él había creado con una acusación descuidada. Sus palabras lo golpearon más fuerte de lo que cualquier escándalo público lo había hecho jamás, porque provenían de la única persona que una vez había creído en él sin cuestionar. Emma se acercó, sosteniendo su dibujo, y Nathan se arrodilló instintivamente para tomarlo.
Sus ojos se encontraron de cerca esta vez, y no hubo forma de negar la verdad escrita en cada detalle de su rostro. Su voz se quebró mientras susurraba que lo sentía, no solo por dudar de ella, sino por robarse a sí mismo la oportunidad de ser parte de algo puro. Lily lo miró con ojos en conflicto, dividida entre el viejo amor que había tratado de enterrar y el dolor que él había causado. Ella no lo perdonó al instante, y él no lo esperaba. En cambio, ella le dijo que reparar algo destrozado tomaba tiempo, y si él realmente quería estar en la vida de Emma, necesitaría mostrar consistencia, no promesas. Nathan asintió, sintiendo que la humildad se posaba sobre él de una manera que nunca había experimentado. Cuando salió del centro esa noche, pisó el aire fresco con una extraña mezcla de tristeza y esperanza. Por primera vez en años, su vida se sintió incierta, pero no de una manera que lo asustara. Comprendió ahora que reconciliarse con Lily y ganarse un lugar en el mundo de Emma sería la tarea más difícil que jamás habría asumido. Sin embargo, también se dio cuenta de que en algún momento había dejado de preocuparse por las batallas corporativas y había comenzado a preocuparse por ellas. El ruido de la ciudad se hinchó a su alrededor mientras caminaba hacia su coche, pero en lugar de ahogarlo, lo llenó de propósito. Sabía que el camino por delante sería largo, frágil y lleno de consecuencias, pero estaba decidido a cambiar, y sintió el cambio dentro de él como la primera respiración después de estar bajo el agua demasiado tiempo. Pasó los días siguientes en una neblina, dividido entre la ira y una sensación de pavor creciente que se negaba a nombrar. Ethan se lanzó al trabajo con una especie de desesperación, quedándose en la oficina mucho después de que todos se hubieran ido, convenciéndose de que si seguía moviéndose, no tendría que pensar en los ojos de la niña en la gala o la forma en que parecían reflejar los suyos. Sin embargo, no importaba cuánto intentara sumergirse en números y contratos, la imagen se colaba por las grietas, regresando una y otra vez hasta que se sentía como un pulso bajo su piel. Odiaba que una parte de él esperara otro cruce accidental con Lily. Odiaba aún más que la incertidumbre estuviera empezando a roerlo como una mecha de combustión lenta. Mientras tanto, Lily se movía por sus días con una tranquila determinación que enmascaraba el miedo hirviendo bajo su exterior tranquilo. Después de la confrontación, había esperado que Ethan apareciera en su puerta, exigiendo respuestas, amenazando con consecuencias o simplemente desatando toda la fuerza de su influencia para tomar represalias por el pasado. Pero él no lo hizo. El silencio se prolongó, pesado y asfixiante, dándole el espacio justo para esperar y temer al mismo tiempo. Observó a la pequeña Emma pintar en la mesa de la cocina, sus pequeños dedos manchados de azul y negro, y cada vez que la niña levantaba la vista con esos ojos inconfundibles, Lily sentía a la vez un amor feroz y una culpa aplastante por haber mantenido la verdad oculta durante tanto tiempo. Una noche, mientras Emma se dormía acurrucada contra su hombro, Lily se sentó al borde de la pequeña cama y permitió que los recuerdos vinieran. El día que había dejado a Ethan todavía ardía vívidamente. Su ira, la acusación, la incredulidad, que había destrozado algo dentro de ella tan profundamente que no estaba segura de si alguna vez había sanado. Había intentado decírselo, intentado hacerle comprender que la niña era suya, pero él había estado demasiado consumido por el orgullo y la traición, demasiado arraigado en la narrativa que había creado para protegerse. Marcharse había sido lo más difícil que había hecho, e incluso ahora,
cuando la vida se había asentado en algo estable, el eco de esa decisión la seguía como una sombra. El punto de ruptura de Ethan llegó una noche tarde cuando se encontró mirando su reflejo en el cristal oscuro de la ventana de su oficina. Vio sus propios ojos, azules penetrantes, imposibles de pasar por alto, y la verdad que había resistido durante años. Finalmente encajó en su lugar con dolorosa claridad. El parecido no había sido imaginado. La niña que había desestimado, negado y alejado sin pausa, podría ser realmente suya. La comprensión golpeó con una fuerza que casi le saca el aliento de los pulmones. La vergüenza se enredó con el pánico, y por primera vez en años se sintió genuinamente asustado, no de perder poder o reputación, sino de lo que su ausencia podría haberle hecho a una niña pequeña que nunca pidió nacer en su historia fracturada. A la mañana siguiente, canceló todas las reuniones, algo que su asistente nunca lo había visto hacer. Su voz tembló ligeramente al dar la orden, aunque la enmascaró con impaciencia. Toda la noche había luchado con una pregunta imposible. ¿Qué se suponía que debía hacer ahora? No podía reescribir el pasado. No podía deshacer el daño. Pero ya no podía vivir sin saber la verdad. Y aún más que eso, no podía soportar la idea de que Emma creciera, creyendo que su padre no quería saber nada de ella. Solo ese pensamiento lo atormentó hasta que se sintió físicamente enfermo. Lily recibió el mensaje mientras preparaba el desayuno, su corazón golpeando contra sus costillas al leer su nombre en su pantalla. Era una solicitud breve, casi dolorosamente contenida, pidiendo reunirse con ella en algún lugar privado, en algún lugar tranquilo. Se quedó mirando las palabras, como si pudieran reorganizarse en algo menos aterrador. Ella sabía que este momento había sido inevitable. Sin embargo, cuando finalmente llegó, se sintió completamente desprevenida. Sus manos temblaron ligeramente mientras terminaba de vestir a Emma, quien balbuceaba felizmente sobre su sueño y preguntaba si podrían comprar más pintura más tarde. Lily forzó una sonrisa y besó la frente de la niña, sus pensamientos girando con el miedo a lo que Ethan podría decir, lo que podría exigir y si intentaría quitarle a Emma. A lo largo del día, ambos cargaron con sus propias tormentas, rodeando la inminente reunión con una mezcla de pavor y una esperanza frágil y parpadeante. Ninguno de los dos entendía todavía que la confrontación que se avecinaba remodelaría todo lo que creían saber el uno del otro, sobre el pasado y sobre el futuro que había estado esperando en silencio que lo reclamaran. Ethan pasó los siguientes días en una neblina de confusión inquieta, como si cada pregunta sin respuesta fuera una piedra en su pecho que le dificultaba la respiración. Después del evento en el restaurante, no pudo apartar el recuerdo de la niña pequeña, con los penetrantes ojos azules que reflejaban los suyos más claramente que cualquier fotografía. Intentó sumergirse en el trabajo, pero cada reunión se sentía hueca, cada decisión flotando en algún lugar muy lejos del dolor que lo roía. Por la noche se quedaba despierto, repitiendo su expresión de sobresalto cuando lo había mirado, la forma en que su pequeña mano había agarrado el hombro de su madre en busca de consuelo, y la forma protectora en que Claire había acercado instintivamente a la niña, como si la estuviera protegiendo de un mundo que ya los había decepcionado demasiadas veces. Ethan no supo exactamente cuándo el miedo se convirtió en determinación, pero una mañana se despertó con la firme comprensión de que no podía avanzar hasta que enfrentara la verdad por completo, sin importar cuán devastadora pudiera ser. Se las arregló para encontrar a Claire a través de los contactos de la fundación, aunque su renuencia inicial a hablar con él
hizo que la conversación fuera dolorosamente tensa. Ella accedió a reunirse solo porque él insistió en que no se trataba de reclamar nada ni de causar problemas, sino de asumir la responsabilidad de las consecuencias que su pasado pudiera haber creado. Cuando llegó al pequeño centro comunitario donde ella era voluntaria, le impresionó la simplicidad de su vida en comparación con el mundo grandioso y fracturado que él había construido para sí mismo. Ella lo saludó en un pasillo tranquilo, decorado con dibujos de niños. Su postura era cautelosa, como si temiera que dejarlo acercarse demasiado reabriría heridas que ella se había esforzado por sanar. Su conversación comenzó torpemente, llena de pausas espaciadas y acusaciones tácitas. Él preguntó por la niña con cuidado, asegurándose de no sonar con derecho o exigente, y Claire finalmente admitió que el nombre de su hija era Lily y que la había estado criando sola desde el día en que dejó a Ethan 3 años antes. Habló con una temblorosa firmeza que reveló cuánto había pasado. Largas noches con un recién nacido, tensión financiera para la que no estaba preparada y la aplastante soledad de saber que el padre de su hija se había negado a creerle. Sin embargo, también había encontrado orgullo en sobrevivir a todo, en crear una vida estable y amorosa a pesar de todo. Ethan escuchó en silencio, cada palabra penetrando más profundamente que la anterior, porque por primera vez se vio obligado a enfrentar las consecuencias de su arrogancia y desconfianza. Cuando preguntó suavemente si Lily era suya, Claire miró hacia otro lado con una expresión a la vez cansada y desafiante. Ella le recordó el momento en que él la había acusado de mentir, cuán profundamente habían cortado esas palabras y cuán imposible se había sentido volver a él después, incluso cuando una parte de ella todavía lo amaba. Ethan se disculpó sin excusas, algo que rara vez hacía, porque ninguna explicación podría justificar el dolor que había causado. La sinceridad en su voz pareció debilitar su resistencia, pero aún así ella le dijo que la única forma de avanzar era a través de la verdad definitiva. Ella le ofreció una prueba de ADN, no solo por su tranquilidad, sino por el futuro de su hija, para que Lily algún día entendiera que su vida comenzó no con el abandono, sino con la claridad. Los días de espera por los resultados fueron insoportables. Ethan se encontró imaginando la vida como padre, un papel que nunca se había permitido considerar. Se preguntó qué le gustaba a Lily, qué la hacía reír, si prefería dibujar o correr o cantar, y sintió una calidez inesperada en su pecho cada vez que se imaginaba su pequeña mano en la suya. Al mismo tiempo, luchó contra una culpa tan fuerte que le provocó náuseas, porque sabía que se había perdido sus primeros pasos, sus primeras palabras, su primer cumpleaños, todo porque había elegido la sospecha por encima de la compasión. Temía que incluso si la prueba demostraba la verdad, nunca podría borrar el daño hecho. Claire, mientras tanto, luchaba con su propia agitación. Volver a ver a Ethan reabrió emociones que se había esforzado por enterrar, y odiaba lo fácil que su voz aún podía hacerla temblar. Recordó la versión de él que una vez amó, el hombre que la había abrazado como si ella importara, pero también recordó la frialdad en sus ojos, el día que la rechazó. Una parte de ella quería proteger ferozmente a Lily de su mundo, pero otra parte, más suave y esperanzada, se preguntó si la curación era posible. Observó a su hija jugar, dando vueltas en la sala de estar, con su cabello oscuro rebotando y sus ojos azules brillando, y se preguntó qué papel podría desempeñar Ethan eventualmente en sus vidas
si el destino decidía que él era de hecho su padre. Cuando los resultados de la prueba finalmente llegaron, Ethan no abrió el sobre de inmediato. Sus manos temblaban tan violentamente que tuvo que sentarse, y durante varios minutos simplemente miró su nombre impreso junto al de Claire. Sintió el peso de lo que representaba, la culminación de años de errores, miedo y amor que no se había permitido reconocer. Cuando finalmente lo rasgó y leyó la confirmación de que Lily era su hija, sintió que algo dentro de él se destrozaba y se reconstruía a la vez. Alivio, dolor, alegría y arrepentimiento chocaron en él hasta que apenas pudo respirar. Había perdido tanto tiempo, pero todavía tenía la oportunidad de ser parte de su vida. Y solo esa posibilidad lo llenó de una esperanza frágil e impresionante. Condujo hasta la casa de Claire con el sobre todavía en la mano, ensayando lo que diría, sabiendo que las palabras nunca podrían reparar por completo el pasado. Cuando ella abrió la puerta, leyó la verdad en su expresión antes de que él hablara. Su voz se quebró al disculparse de nuevo, no solo por dudar de ella, sino por fallarle a su hija antes de que ella entrara al mundo. Claire no respondió de inmediato, pero algo en sus ojos se suavizó. No perdón, todavía no, sino el primer atisbo de voluntad de dejarlo intentarlo. Mientras se sentaban juntos mientras Lily jugaba en la habitación contigua, una calma desconocida comenzó a establecerse entre ellos. Su futuro era incierto y complicado, pero ya no se basaba en la negación o la ira. Por primera vez desde su dolorosa separación, compartieron un momento tranquilo que se sintió como el frágil comienzo de algo nuevo. Ethan se dio cuenta de que este capítulo de sus vidas no se definiría por sus errores, sino por lo que eligiera hacer a continuación, y se prometió en silencio que a partir de este momento nunca volvería a huir del peso del amor. Las horas después del colapso inminente se mezclaron mientras Daniel se sentaba en el suelo frío del pasillo, fuera de la habitación de hospital de Lily, sus codos apoyados en las rodillas, su cabeza inclinada no por la derrota, sino por una extraña y cruda claridad que le despojó de todo lo innecesario. Había pasado años construyendo imperios, negociando tratos imposibles y doblando el mundo hasta que dejara espacio para sus ambiciones. Sin embargo, nada lo había sacudido de la manera en que lo había hecho la visión de esa niña aterrorizada. Repitió el momento una y otra vez, la forma en que su pequeña mano agarró su manga, la forma en que su voz se quebró cuando susurró que no quería desaparecer, y algo dentro de él también se abrió, dejando entrar una inundación de emociones que se había negado a sentir durante demasiado tiempo. Erin estaba sentada en el extremo opuesto del pasillo, agotada pero alerta, observando a cada médico que pasaba como si pudiera leer respuestas en sus rostros, aunque su cuerpo temblaba con un miedo que intentaba tragar en silencio para que Lily no lo viera cada vez que estaba despierta. La distancia entre Erin y Daniel ya no era física, y eso los aterrorizaba a ambos de diferentes maneras. Se había dicho demasiado y se había dejado aún más sin decir, pero ahora estaban unidos por algo más profundo que la traición o el orgullo, algo que ambos habían creado y a su manera negado. Cuando el médico finalmente salió, Erin se puso de pie de un salto, mientras Daniel se levantaba lentamente, como preparándose para el impacto. La explicación del médico fue firme pero pesada, describiendo el episodio inducido por el estrés que Lily había experimentado y las pruebas que aún necesitaban realizar, pero les aseguró que estaba estable, descansando,
y que probablemente se despertaría pronto. El alivio se precipitó a través de Erin tan rápido que tuvo que sujetarse contra la pared. Aunque forzó un asentimiento, sus ojos brillaban, pero se negaba a derrumbarse. Daniel, que había manejado crisis con una lógica fría como el hielo durante toda su vida adulta, exhaló temblorosamente y se pasó una mano por el cabello oscuro, murmurando que no le importaba cuánto tiempo tomara o lo que necesitaran. Él se encargaría de cada gasto, cada especialista, cada obstáculo, hasta que Lily estuviera a salvo. Erin no le dio las gracias de inmediato, porque la gratitud se sentía demasiado pequeña para la tormenta de emociones que palpitaba a través de ella. Pero sí se encontró con sus ojos por primera vez desde el evento, y algo suave y asustado parpadeó allí, obligando a Daniel a mirar hacia otro lado antes de revelar más de lo que pretendía. Mientras entraban juntos en la habitación de Lily, la luz tenue reveló su pequeña figura acurrucada bajo la manta del hospital, sus pestañas aún húmedas por las lágrimas anteriores. Erin se movió hacia ella al instante, apartando un mechón de cabello oscuro de su frente, susurrando su nombre con una ternura que tensó dolorosamente la garganta de Daniel. Él se quedó cerca del pie de la cama, observándolos con una impotencia que odiaba, pero no podía combatir, dándose cuenta de cuántos momentos se había perdido, cuántos pequeños hitos habían pasado sin él, cuánto de la vida de Lily había perdido, porque el miedo y la negación se habían sentido más seguros que la responsabilidad. Erin finalmente lo miró, y en voz baja lo animó a acercarse, explicando que Lily había preguntado por él repetidamente antes de desmayarse. Daniel dudó solo un segundo antes de dar un paso cauteloso a su lado, bajando a la silla junto a la cama, inseguro de dónde colocar sus manos, hasta que Lily se agitó débilmente y sus dedos se extendieron ciegamente hacia él. En el momento en que su pequeña mano se cerró alrededor de la suya, algo dentro de él se disolvió y se inclinó hacia adelante, susurrando su nombre con una dulzura que no sabía que podía producir. Cuando Lily parpadeó despierta, sus ojos azules pesados pero buscando, sonrió débilmente al ver a ambos, como si lo único que necesitaba para sentirse segura fuera la improbable imagen de sus padres juntos en una habitación. Le preguntó a Daniel en voz baja si se quedaría esta vez. Su voz apenas un soplo, y Daniel se congeló, impresionado por la simplicidad y el peso de la pregunta. Respondió sin dudar, prometiendo que no la dejaría de nuevo, ni esta noche, ni nunca, ni de ninguna manera que importara. Erin no lo corrigió ni lo desafió, en parte porque Lily necesitaba esa promesa, y en parte porque sintió que Daniel ya no lo decía por culpa o miedo. Lo decía con una convicción arraigada más profundamente de lo que nunca se había permitido sentir. Se quedaron a su lado hasta que ella volvió a dormirse, y cuando el silencio llenó la habitación de nuevo, Erin finalmente admitió que no había sabido cómo proteger a Lily de la verdad para siempre, ni cómo navegar por las crecientes preguntas que su hija hacía sobre el hombre cuyo rostro reflejaba tan sorprendentemente. Daniel escuchó, y por una vez no interrumpió, ni se defendió. En cambio, confesó en voz baja que cuando le había gritado a Erin hacía años, insistiendo en que Lily no podía ser suya, en realidad no lo había creído. Simplemente había estado aterrorizado por la vulnerabilidad que conllevaba amar a alguien que podía alejarse de él. Toda su vida adulta se había construido sobre el control, sobre ser intocable,
sobre nunca dejar que nadie se acercara lo suficiente como para hacerlo sangrar. Y Erin había sido la primera persona que lo había hecho querer más que poder o comodidad. Ese deseo lo había asustado más que cualquier cosa en su imperio. Erin absorbió sus palabras en un silencio cauteloso, recordando al hombre que había sido y al hombre en el que parecía estar convirtiéndose, reconociendo piezas de ambos e insegura de hacia qué dirección podría inclinarse el futuro. Ella no lo perdonó al instante porque el perdón merecía honestidad y tiempo, pero reconoció la verdad en su voz, la sinceridad, el evidente miedo a fallarle a Lily de nuevo. Las horas se deslizaron hasta que el amanecer pintó la habitación con oro pálido, y a pesar de su agotamiento, ninguno de los dos se alejó mucho de Lily. En un momento, Erin se quedó medio dormida en su silla, y Daniel ajustó silenciosamente la manta alrededor de sus hombros sin despertarla. Su expresión se suavizó de una manera que negaría a cualquier otra persona. Observar a las dos personas que una vez había alejado ahora yacer pacíficamente ante él, se sintió como estar al borde de algo irreversible. Se dio cuenta de que la vida que había elegido para sí mismo lo había dejado poderoso, pero solitario, admirado, pero vacío, y que lo que temía perder más no era su reputación o su imperio, sino estas conexiones frágiles que habían crecido a pesar de sus errores. Para cuando Lily se despertó de nuevo con más fuerza y les pidió a ambos que se quedaran cerca, Erin y Daniel compartieron un entendimiento tácito. Aún no eran una familia, no del todo, no con seguridad, no sin reparar las fracturas que él había causado y la distancia que ella había mantenido para protegerse. Pero por primera vez, la posibilidad no se sintió imposible o peligrosa. Se sintió como una dirección hacia la que ya se estaban moviendo. Lenta, cautelosamente, atraídos por una niña que sin saberlo había remodelado ambas vidas. Daniel se encontró con los ojos de Erin al otro lado de la cama, y aunque ninguno habló, el aire entre ellos cambió, asentándose en algo tentativo, pero innegable. Lo que viniera a continuación cambiaría la vida de los tres, y por primera vez, Daniel se sintió listo para enfrentarlo en lugar de huir de ello. Se quedó congelado bajo las arañas de cristal, incapaz de decidir si caminar hacia ellas o darse la vuelta y desaparecer de nuevo en el mundo donde nada había cambiado jamás. Pero mientras Ana levantaba a la pequeña Lily más alto en su cadera y la niña reía, un sonido brillante y resonante que cortaba el murmullo de la sala. Algo dentro de Daniel se desbloqueó con una tranquila inevitabilidad que ya no podía combatir. Cruzó la sala lentamente, sintiendo como si el suelo bajo sus pies cambiara con cada paso. Y cuando finalmente las alcanzó, el aire entre ellos se sintió cargado con todos los momentos que habían perdido y todos los que aún esperaban ser reclamados. Lily se acercó a él sin dudar, su pequeña mano rozando su mejilla como si lo hubiera conocido toda su vida. Y la conmoción de ese simple toque envió un dolor agudo a través de él. Ana no habló al principio, pero él podía leer tanto miedo como anhelo en sus ojos, los restos de viejas heridas equilibrados contra la frágil esperanza de que tal vez, después de todo, hubieran llegado a un lugar donde la verdad importaba más que el orgullo o los fantasmas de su pasado. Daniel preguntó suavemente si podía sostenerla, y Ana, después de una respiración que tembló con incertidumbre, colocó a Lily con cuidado en sus brazos. La niña se acomodó instantáneamente contra él, su cabello oscuro rozando su mandíbula, los latidos de su corazón rápidos y constantes contra su pecho,
y la comprensión de lo que había negado, lo que había dudado. Lo invadió con una fuerza asombrosa. Susurró su nombre, casi temiendo que lo destrozara. Y Lily levantó la vista como si reconociera algo fundamental en él que había intentado ignorar durante tanto tiempo. Ana los observó, sus manos agarradas con fuerza, y cuando Daniel finalmente levantó la vista, sus ojos se llenaron de una disculpa que había tardado años en formarse. Él le dijo que había terminado de huir de la verdad. Había terminado de esconderse detrás de la ira y las excusas, y le pidió que le contara todo lo que se había perdido. Cada pequeño detalle sobre su hija que debería haber sabido desde el principio. La voz de Ana vaciló mientras hablaba, describiendo fiebres nocturnas, primeros pasos dados en una cocina estrecha, la forma en que a Lily le encantaban las tormentas eléctricas, pero temía a los ascensores. Y con cada recuerdo, Daniel sintió como si alguien estuviera colocando suavemente piezas de él de nuevo donde pertenecían. Se trasladaron a un rincón tranquilo de la sala, y por primera vez desde que sus vidas se habían destrozado, hablaron sin levantar la voz ni construir muros. Daniel admitió que había creído mentiras dichas por personas que querían mantenerlos separados, que su orgullo se había torcido en ceguera, y Ana admitió que había estado demasiado agotada y con el corazón roto para seguir buscando a alguien que se había alejado de ella. Pero cuanto más hablaban, más los años entre ellos comenzaron a sentirse menos como una barrera y más como un puente que aún podían cruzar si se atrevían. Cuando el evento se hizo más ruidoso a su alrededor y las miradas curiosas se dirigieron hacia ellos, Daniel se ofreció a llevarlas a un lugar más tranquilo, un lugar donde pudieran hablar sin interrupción. Ana dudó solo el tiempo suficiente para estudiar su rostro, como si buscara señales de que podría romper su palabra de nuevo. Pero algo en su expresión la convenció de que lo que viniera a continuación no se parecería al pasado. Afuera, el aire nocturno era cálido y olía ligeramente a lluvia. Las luces de la ciudad parpadeaban como esperanzas dispersas, esperando ser recogidas. Daniel abrió la puerta del coche para ellas, pero en lugar de subir, Ana se quedó quieta, sosteniendo a Lily cerca mientras le preguntaba en voz baja qué quería él realmente ahora que la verdad estaba frente a él. Él respondió sin ensayar, sin sopesar las consecuencias, simplemente diciendo las palabras que había pasado años negando. Dijo que quería ser el padre que Lily merecía, la pareja que Ana una vez creyó que era capaz de ser, y el hombre que no había sido, pero no por culpa o miedo, solo porque finalmente entendió la forma de la vida sin la que no podía vivir. Los ojos de Ana se llenaron de lágrimas que intentó parpadear, y por primera vez en años, él extendió la mano y la secó suavemente antes de que pudieran caer, un pequeño gesto que rompió algo frágil y lo reconstruyó en el mismo aliento. Lily extendió sus manos hacia él de nuevo, como si los instara a avanzar, y Ana dejó escapar una risa suave e incrédula que se quebró bajo su propia ternura. Ella le dijo que no estaba lista para prometer nada, excepto honestidad con el tiempo, pero estaba dispuesta a intentarlo, dispuesta a dejarlo intentarlo también, porque a pesar de todo, nunca había dejado de esperar que el hombre parado frente a ella algún día regresara. Daniel asintió, aceptando sus términos con una seriedad que se sintió como una promesa, y cuando se inclinó para besar la frente de su hija, Ana sintió que el pasado aflojaba su agarre lo suficiente como para dejar que el futuro se colara. Se quedaron juntos en la acera, una pequeña e imperfecta familia temblando al borde de un comienzo,
y por primera vez desde que su historia se había astillado, el final ya no se sintió como una tragedia, sino como el momento tranquilo e impresionante antes de que irrumpa la luz. Y aunque ninguno de ellos sabía exactamente qué les esperaba, los tres se acercaron el uno al otro al mismo tiempo, como si el instinto por sí solo entendiera la verdad que sus corazones habían tardado años en decir. Finalmente estaban listos para reconstruir lo que nunca debió romperse.